Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Mi nombre es Marcos, y he trabajado como cajero en un Oxxo por más de 3 años. Al principio, todo era tranquilo, rutinario, casi monótono. La tienda estaba llena de clientes comunes, buscando lo de siempre: refrescos, cigarros, chicles. Pero hace unos meses, algo comenzó a cambiar. Algo que no podía explicar y que me persigue hasta hoy. Una noche, como muchas otras, me encontraba en el turno de las 10 p.m. a 6 a.m. La tienda estaba vacía, como de costumbre a esa hora. El frío de la madrugada se colaba por la puerta y el zumbido del aire acondicionado era lo único que rompía el silencio. Estaba frente al monitor de seguridad, revisando las cámaras mientras escuchaba música en mis auriculares. No esperaba que nadie viniera a comprar a esa hora, pero entonces la puerta se abrió. El timbre sonó y levanté la mirada. Un hombre entró a la tienda, alto, de cabello largo y oscuro, vestido con una chaqueta negra. Su rostro estaba cubierto por una máscara, algo que me pareció raro, pero no inusual. La gente en el barrio a veces se cubría la cara por la contaminación o el frío, pero algo en su actitud me desconcertó. No se dirigió al área de bebidas o snacks, como lo haría cualquier cliente normal. En lugar de eso, se acercó directamente a la sección de productos de limpieza. Allí, comenzó a caminar de un lado a otro sin tocar nada, solo observando las estanterías. Me sentí un poco incómodo, pero traté de ignorarlo. Después de todo, era mi turno, y el trabajo debía seguir. Sin embargo, cuando levantó la cabeza y me miró, algo en sus ojos me heló la sangre. No era miedo lo que sentí, sino una extraña sensación de vacío, como si estuviera mirando a través de mí, pero no hacia mí. Fue un parpadeo fugaz, pero me dejó inquieto. Decidí distraerme con los monitores esperando que el hombre hiciera su compra y se fuera pronto. Pasaron unos minutos y por fin el hombre se acercó a la caja. Tomó una botella de limpiador y una toalla desinfectante. Sin decir una palabra, colocó los productos en el mostrador. Lo miré y fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más extraño. Su rostro no era solo inexpresivo, sino que parecía distorsionado, como si su piel estuviera estirada o comprimida, o como si fuera demasiado perfecto, demasiado artificial. ¿Todo bien?, le pregunté. Mi voz sonó más nerviosa de lo que me hubiera gustado. El hombre no respondió, solo asintió ligeramente con la cabeza y me entregó el dinero exacto. No decía una palabra, solo mantenía esa mirada vacía. El momento se alargó por lo que me pareció una eternidad, hasta que, finalmente, el hombre tomó su compra y salió sin decir una sola palabra más. Respiré aliviado cuando la puerta se cerró detrás de él y el timbre sonó de nuevo. Pensé que tal vez era solo mi mente jugando trucos. Después de todo, eran horas muy tardías y el cansancio podía hacerme ver cosas extrañas. Sin embargo, algo en el aire me decía que no había sido normal. Decidí ignorarlo y seguir con mi turno, pero esa noche, las cosas no terminaron allí. Poco después de que el hombre se fuera, un grupo de 3 personas entró al Oxxo. No los vi llegar. Fue como si simplemente aparecieran de la nada. Eran jóvenes, pero de una manera extraña. No parecían ser de la zona. Su ropa era demasiado moderna, casi futurista, con prendas oscuras y ojos que no reflejaban la luz de manera natural. La primera vez que los vi, pensé que eran un grupo de turistas o chicos que se metían a la tienda por alguna necesidad urgente, pero su comportamiento no era el de gente común. Se dispersaron rápidamente por la tienda, pero no tomaron nada. Solo caminaban por los pasillos, observando los productos como si estuvieran buscando algo que no estaba allí. Estaba claro que no venían a hacer una compra. Me sentí incómodo nuevamente, pero esta vez no podía darme el lujo de ignorarlos. Sabía que algo no estaba bien.
Cuando el grupo de 3 pasó cerca del mostrador, uno de ellos, una chica con una chaqueta verde fosforescente, se detuvo frente a mí. Sus ojos eran grandes, más de lo normal, y su mirada fija me hizo estremecer. ¿Tienes algo especial?, preguntó en un susurro que no podía entender del todo. No era una pregunta común. ¿Perdón?, respondí, incapaz de ocultar mi confusión. Algo que no esté en las estanterías, insistió con la misma voz suave y grave. Miré alrededor, pero no entendía lo que quería decir. La tienda estaba llena de productos como siempre. No había nada especial. Al ver que no respondía, la chica me sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era fría, distante, como si estuviera escondiendo algo detrás de su expresión. Justo en ese momento, uno de los chicos del grupo se acercó. Llevaba gafas oscuras y su mirada no paraba de moverse, como si buscara algo más, algo que no estaba visible. Su comportamiento me empezó a poner nervioso. Solo una botella de agua, dijo, rompiendo el extraño silencio. Y fue lo único que compraron. Un agua. Pagué rápidamente, evitando hacerles más preguntas. El grupo salió sin decir palabra, sin hacer ruido, dejando la tienda en el mismo silencio opresivo. No entendía qué acababa de suceder, pero algo me decía que esa no era una visita normal. Algo estaba mal. Las horas pasaron lentamente, y la quietud se apoderó nuevamente de la tienda. A medida que la madrugada avanzaba, me sentí más y más desconectado de todo lo que ocurría a mi alrededor. Como si la tienda misma estuviera cambiando, como si las paredes se estuvieran moviendo a mi alrededor y yo, atrapado, no podía hacer nada. Fue entonces cuando una última figura apareció. Un hombre, o algo que parecía un hombre, caminaba lentamente hacia la tienda, y aunque aún era temprano para que más clientes llegaran, su presencia me hizo detener el aliento. No tenía rostro. La figura se acercó lentamente. Su caminar era cadencioso, como si estuviera arrastrando los pies. No se apresuraba, no tenía prisa, y eso fue lo que me puso aún más nervioso. Me quedé parado detrás del mostrador, observándolo con los ojos bien abiertos, pero sin moverme. Algo en su forma no era natural. Era un hombre, al menos en apariencia, pero sus movimientos eran tan extraños, casi robóticos. Sus ropas eran desordenadas, como si las hubiera sacado de un saco viejo, pero a pesar de lo común de su vestimenta, había algo en su presencia que no encajaba. No era solo la quietud de su caminar, era el hecho de que, aunque estaba a unos metros de la puerta, la figura no la tocaba. No había timbre, no había sonido de la puerta abriéndose. Simplemente estaba allí, de pie en el umbral, observando en mi dirección. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero algo me mantenía quieto, como si una fuerza invisible me estuviera frenando. Quería gritar, pero mi garganta se sentía cerrada. Quería correr hacia el teléfono y llamar a la policía, pero mis piernas no respondían. La figura parecía seguir observándome, pero no había ojos que ver, solo un vacío profundo donde debería estar su rostro. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, dio un paso hacia adelante, cruzando la puerta sin hacer ningún ruido. El timbre, que normalmente sonaba al abrirla, permaneció mudo. Mi estómago se tensó y una sensación de desesperación me invadió, como si no pudiera escapar de lo que estaba ocurriendo. Algo no estaba bien. Mi respiración se volvió irregular mientras lo observaba acercarse más al mostrador. No sabía qué hacer. «Buenas noches», dijo. Su voz era baja, profunda y casi antinatural. No podía responder, pero logré tragar saliva y mover mis manos hacia la caja registradora, como si fuera un reflejo. No sé por qué lo hice, pero de alguna manera sentí que necesitaba algo en mis manos para no perder el control. Miré su rostro, y por primera vez me di cuenta de lo más aterrador. Aunque no tenía rostro, sí había algo, una figura vaga, de una sombra oscura que brillaba débilmente en donde deberían estar sus ojos, su boca, su nariz. No había manera de que un ser humano pudiera estar ante mí sin un rostro, o sí, el hombre, o lo que sea que fuera, simplemente se quedó allí,
observándome en un silencio absoluto. No hizo ningún movimiento para acercarse más, pero algo en su presencia parecía llenar todo el espacio, como si estuviera absorbiendo la vida misma de la tienda. Y de alguna manera eso fue lo que me aterró más, el vacío que dejaba en el ambiente, el hecho de que no decía nada, pero aún así había algo en su manera de estar que me decía que no era un cliente normal. Miré alrededor buscando una salida, pero la tienda parecía cerrarse sobre mí. Las paredes se sentían más pequeñas, y la luz del neón de los anuncios parpadeaba con más fuerza. La figura no se movía, pero sentí una presión en el aire, como si algo invisible estuviera estrujando el espacio entre nosotros, haciendo que cada segundo que pasaba fuera aún más angustiante. De repente, el hombre extendió una mano hacia el mostrador, no de manera brusca, pero con una lentitud inquietante. No tenía dedos, solo una extensión de sombra, un vacío que parecía absorber la luz. Mi piel se erizó, y una sensación de terror paralizante me recorrió todo el cuerpo. ¿Puedo ayudarte en algo?, logré preguntar, mi voz temblando. La figura no respondió. En lugar de eso, lo que sucedió a continuación me dejó helado. Su mano, que no parecía real, tocó la parte del mostrador donde había colocado mi registro de ventas. En ese instante, la luz de la tienda parpadeó nuevamente, y un sonido sordo, como un gruñido, salió de alguna parte de las paredes, retumbando en mis oídos. La sombra en la mano del hombre se extendió rápidamente hacia el interior de la caja registradora, como si quisiera alcanzar algo más allá de la superficie. El aire se volvió espeso y frío, tan gélido que podía ver mi aliento formándose frente a mí. El corazón me latía con fuerza, pero no pude apartar la mirada. Algo en mí me decía que no debía apartar los ojos de él. «Llévatelo», dijo de repente la figura con una voz que no era humana, como si viniera de un lugar lejano y oscuro. Mi mente comenzó a dar vueltas, procesando lo que acababa de escuchar, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura se retiró lentamente hacia la puerta. Su sombra parecía arrastrarse detrás de él, deslizándose por el suelo como si estuviera viva, y antes de desaparecer en la oscuridad de la noche, su voz volvió a resonar, esta vez más fuerte, más clara, y su mensaje fue aún más desconcertante. «Te lo llevaré, tarde o temprano». El hombre desapareció de nuevo en el aire de la madrugada, como si nunca hubiera estado allí. La tienda volvió a sumirse en el silencio, pero el frío permaneció, congelando el aire y mi cuerpo, incapaz de moverse. No podía dejar de pensar en sus palabras. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué quería llevarse? Las cámaras de seguridad parpadeaban y fallaban, como si la electricidad misma no pudiera sostener lo que había sucedido. Todo estaba quieto, pero la tensión en el ambiente era palpable. El Oxxo ya no era el lugar familiar que había sido. Algo había cambiado esa noche, y mi sensación de seguridad había desaparecido junto con aquel cliente extraño. No supe qué hacer. El miedo seguía anclado en mi pecho como una presión implacable. El miedo seguía apegado a mi piel, envolviéndome en una niebla espesa que no lograba disiparse. No podía comprender lo que había sucedido. ¿Había sido una alucinación? Mi mente trataba de racionalizar todo lo que había visto, pero las imágenes de aquel hombre sin rostro, su sombra arrastrándose por el suelo, las palabras que no entendía, no dejaban de atormentarme. El aire, aún frío y denso, parecía estar cargado con algo que no podía identificar, pero que definitivamente no pertenecía a este mundo. Las horas pasaron lentamente, pero el tiempo parecía estar distorsionado, alargado, como si la noche se hubiera detenido en algún punto indefinido. La tienda permaneció vacía, lo cual, en ese momento, era un alivio, aunque no sabía si me alegraba o temía que otros clientes vinieran. Había algo en mí que no quería enfrentar a nadie más esa noche, pero también sabía que no podía quedarme allí en el silencio, atrapado en mis pensamientos. De repente, el timbre de la puerta sonó, y mi cuerpo reaccionó automáticamente, aunque mi mente estaba aún a miles de kilómetros de distancia. Miré hacia la entrada, y al principio, no vi a nadie. Pero en ese instante,
Un escalofrío recorrió mi espalda. Alguien estaba parado en la sombra, justo fuera de la tienda. No lo veía bien, solo una figura esquelética que parecía estar observando desde la oscuridad. Lo primero que pensé fue que se trataba de algún vagabundo o alguien en busca de algo, pero no me atreví a acercarme. La figura comenzó a moverse lentamente, dando pasos largos, arrastrando los pies con una pesadez que resonaba en mis oídos. Mientras se acercaba, el aire se volvía aún más espeso, como si la presión aumentara a cada segundo. El temor me paralizó, pero también una extraña curiosidad me impulsaba a mirar, como si algo me obligara a hacerlo. El hombre, o lo que sea que fuera, pasó por la entrada sin hacer sonar el timbre. Esta vez, no hubo sonido. Simplemente apareció dentro de la tienda, con una presencia inconfundible, que parecía llenar el espacio con algo sombrío. No era el mismo que había estado antes, pero su caminar era igual de errático, como si no tuviera control sobre sus propios movimientos. Su ropa estaba desgarrada, manchada, y parecía haber estado vagando por mucho tiempo, sin rumbo fijo. Me quedé inmóvil, observando cada uno de sus movimientos. No me atrevía a decir una palabra, no me atrevía a hacer nada. Su rostro, al igual que el anterior, estaba cubierto por una sombra. No había nada en su cara, solo una oscuridad profunda que me hacía sentir como si estuviera mirando hacia el abismo. Algo dentro de mí gritaba que debía correr, que debía hacer algo para defenderme, pero el miedo me tenía atrapado, inmóvil, sin poder reaccionar. De repente el hombre se detuvo frente al mostrador. No hablaba, solo me miraba fijamente, como si estuviera esperando algo. Mi respiración se volvió irregular, y el aire se hizo más denso, como si todo a mi alrededor estuviera presionando contra mis pulmones. ¿Puedo ayudarte en algo?, logré preguntar con la voz temblorosa. Mi tono fue más una súplica que una pregunta. La figura no respondió, pero su mano, al igual que la del hombre anterior, comenzó a acercarse lentamente al mostrador. Vi cómo sus dedos, al principio torpes, comenzaron a estirarse hacia mí, pero lo que me hizo retroceder fue lo que sucedió a continuación. La mano parecía desintegrarse, como si la sombra que la rodeaba fuera parte de algo mucho más grande y profundo. No era un ser humano, no lo era. Era algo mucho más antiguo, algo que estaba más allá de cualquier explicación lógica. Mi mente comenzó a colapsar bajo el peso de esa presencia, y en ese momento supe que algo mucho más oscuro se estaba apoderando de este lugar. Algo que no pertenecía a este mundo, y que no se iría tan fácilmente. Quería huir, gritar, pero algo me mantenía atrapado. La figura extendió su brazo y, al tocar el mostrador, el frío que emanó de su mano me recorrió todo el cuerpo, como si estuviera absorbiendo mi energía vital. La tienda comenzó a desvanecerse, las luces se atenuaron, las paredes parecieron desdibujarse, y el suelo bajo mis pies se volvió inestable, como si el espacio estuviera distorsionándose. Los productos en las estanterías se desvanecían, y todo lo que quedaba era ese ser frente a mí, esa sombra que ahora era una parte de este lugar. El miedo me paralizó, pero entonces en un susurro la figura habló. «Te estás acercando, al final del camino». El aire se volvió pesado, opresivo. Sentí como si el lugar entero estuviera a punto de colapsar sobre mí, y la oscuridad comenzaba a tragarse todo lo que conocía. No era solo una sensación de miedo. Era como si algo fuera a suceder, algo que ya no podía evitar. Cuando intenté moverme, me di cuenta de que mis piernas no respondían. Estaba atrapado en un espacio entre la vigilia y el sueño, entre lo real y lo irreal. Quería gritar, quería pedir ayuda, pero las palabras no salían de mi boca. No podía dejar de mirar la sombra frente a mí, esa figura sin rostro que ahora se erguía en toda su oscuridad. Y fue entonces cuando algo extraño sucedió. La figura dio un paso atrás y el aire comenzó a despejarse lentamente. La distorsión de la tienda comenzó a desvanecerse y la luz volvió a su intensidad normal. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado.
El lugar seguía siendo el mismo, pero algo dentro de mí había quedado marcado. La figura desapareció sin dejar rastro. El timbre de la puerta sonó una vez más, pero no había nadie. Solo quedaba el silencio, pesado y ominoso. Me quedé allí, sin saber si lo que había vivido era real o si mi mente había comenzado a jugarme trucos. Pero algo me decía que no podría olvidarlo. No podría olvidar esos ojos vacíos, esas sombras que parecían devorar la tienda. El silencio que siguió fue ensordecedor. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que esa figura se desvaneció, pero cada segundo se alargaba como si el espacio a mi alrededor hubiera quedado suspendido en el aire. Estaba de pie, temblando, sin poder moverme, pero tampoco sin poder dejar de pensar en lo que acababa de suceder. El aire estaba denso, más frío de lo normal, como si una corriente helada se hubiera instalado permanentemente en el lugar. Me tocaba la piel, haciéndome sentir una incomodidad que no podía sacudirme. Los estantes, las luces, la caja registradora, todo estaba como debía estar, pero yo ya no podía ver la tienda de la misma manera. Algo había cambiado. Algo se había quedado ahí, en el aire, y no podía quitarme la sensación de que, de alguna forma, la tienda ya no era un lugar seguro. Miré hacia la puerta. Por un momento me pregunté si en algún momento esa figura regresaría. Pensé que quizá había sido una alucinación, una pesadilla de la que aún no lograba despertar, pero cada rincón del Oxxo parecía estar susurrando su presencia, como si el lugar mismo estuviera empapado de lo que había ocurrido. Era tarde, muy tarde, y yo estaba solo. Aún con el miedo atrapado en mi pecho, traté de concentrarme en las tareas rutinarias del turno. Ordené los estantes, limpié el mostrador, hice todo lo que debía hacer, pero mi mente no dejaba de regresar al evento de esa noche. A cada instante sentía que algo se estaba acercando, como si la figura hubiera dejado una marca en mí, y ahora esa marca me vigilara desde algún rincón oscuro de la tienda. Pasaron los minutos, luego las horas. Mi cansancio era palpable, pero el temor seguía ahí, en el fondo de mi mente. De repente, el sonido de la puerta se escuchó nuevamente, pero esta vez, el timbre resonó con una fuerza inusitada. El aire se volvió pesado de nuevo y mi corazón se aceleró al instante. No me atreví a mirar. No quería ver. No quería enfrentarme a otra aparición, a otro cliente extraño. Pero, por alguna razón, mi cuerpo no me obedecía. Lentamente, levanté la vista y con una mano temblorosa traté de acomodarme tras el mostrador. Vi la figura de un hombre que estaba de pie frente a la puerta, con la mirada perdida en el suelo. Mi mente hizo un esfuerzo para procesar lo que veía, pero no podía. La figura, aunque humana en su forma, no era del todo humana. Algo en él me resultaba completamente extraño, como si su presencia misma estuviera distorsionada por algo que no debía estar allí. El hombre levantó la cabeza lentamente, y aunque no podía verlo con claridad, sentí una presencia aterradora emanando de él. Su rostro, al igual que el de la primera figura, era una sombra. No había ojos, ni boca, ni rasgos definidos, solo una oscuridad que me absorbía. Mis piernas temblaban y el sudor frío recorría mi frente, pero no podía apartar la vista de él. La presión en el aire se intensificó y la luz de la tienda comenzó a parpadear nuevamente. ¿Puedo ayudarte en algo?, logré susurrar casi sin fuerzas. No hubo respuesta. Solo la figura allí, inmóvil, como si esperara algo. La atmósfera se volvió aún más densa y el reloj de la tienda marcaba la hora en que todo se sentía fuera de lugar. La sensación de que el tiempo no avanzaba era abrumadora. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la figura se giró lentamente y comenzó a caminar hacia la salida. Pero esta vez, algo era diferente. En su andar había una especie de satisfacción, como si lo que quería hubiera sido logrado. Cuando cruzó la puerta, un aire gélido recorrió todo el lugar, y el timbre, en su último sonido, sonó más fuerte que nunca. La tienda quedó nuevamente en silencio, pero el miedo no desapareció. Ahora sabía que no se trataba solo de un cliente extraño o de una serie de alucinaciones.
Había algo mucho más profundo y oscuro atrapado en este lugar. Algo que no podía entender, pero que, con cada visita de esas sombras, parecía reclamarme con más fuerza. El resto de la noche pasó en una pesadilla silenciosa. Nadie más entró a la tienda, pero la sensación de que algo me observaba nunca se desvaneció. La oscuridad afuera se tragó el pequeño resplandor de las luces, y yo seguí allí, atrapado en ese ciclo de miedo que ya no podía escapar. Nunca más he trabajado en esa tienda. Nunca más he vuelto a estar solo en ese Oxxo. Pero a veces, cuando cierro los ojos por la noche, puedo sentir esa presión en el aire, y las sombras vuelven a invadir mi mente. Algo sigue esperando, y sé que tarde o temprano volverá. Siempre he creído que los muertos tienen historias que contar, pero a veces esas historias pueden ser más oscuras de lo que uno imagina. Mi nombre es Javier, y soy un técnico forense en el Departamento de Medicina Legal de mi ciudad. Desde que empecé a trabajar aquí he tenido la oportunidad de ver muchas cosas, pero nunca pensé que un caso en particular cambiaría mi vida para siempre. Era una noche fría de octubre, una de esas noches en que el viento aúlla y la lluvia golpea con fuerza las ventanas. Había estado trabajando hasta tarde, revisando algunos informes de autopsias cuando recibí un nuevo caso. El cuerpo de una mujer joven había llegado al laboratorio, y la policía había solicitado que lo examináramos de inmediato. Recogí mis cosas y me dirigí a la sala de autopsias, un lugar que, aunque familiar, siempre me llenaba de una mezcla de curiosidad y ansiedad. Cuando entré, vi que la doctora Ana, la forense principal, ya estaba preparando todo. «Javier, ven aquí», me llamó con un tono serio. Me acerqué y observé el cuerpo que yacía en la mesa. Era una mujer de unos 25 años, con el rostro pálido y una expresión que parecía de calma, pero había algo inquietante en su mirada. «Lo que más me preocupa son esas marcas en su cuello», dijo Ana, señalando una serie de marcas rojas que parecían haber sido hechas por algo afilado. «No parece ser un accidente. Debemos ser cuidadosos al examinarla». Me acerqué más para observar. «¿Crees que pueda estar relacionado con algún tipo de ritual?», pregunté, sintiendo que el aire se volvía más pesado. La doctora frunció el ceño. «Es posible, pero necesitamos más pruebas antes de sacar conclusiones». Comenzamos a realizar la autopsia, y mientras Ana hacía su trabajo, la atmósfera en la sala se volvió extraña. De repente, escuché un susurro que pareció venir de la nada. «Ayúdenme», resonó en mis oídos, como un eco distante. Miré a Ana, y su expresión reflejaba la misma inquietud que sentía yo. «¿Lo escuchaste?», pregunté, pero ella solo asintió con el rostro pálido. «Tal vez sea solo el viento», dijo tratando de sonar calmada, pero yo sabía que había algo más. A medida que continuábamos, el susurro se intensificó y me sentí cada vez más inquieto. Ana se detuvo y miró hacia la puerta. «Necesitamos terminar con esto», dijo, su voz temblando ligeramente. Mientras terminábamos, sentí que la sala se enfriaba, como si una sombra se cerniera sobre nosotros. De repente, las luces comenzaron a parpadear. «Esto no es normal», murmuré, sintiendo que el miedo crecía en mi interior. «Quizás deberíamos salir». Justo entonces, una ráfaga de aire frío recorrió la sala y el susurro se convirtió en un grito desgarrador. «Ayúdenme». Ana y yo nos miramos aterrorizados. «Sal, Javier, rápido», dijo y corrimos hacia la puerta. Al salir, el aire caliente del pasillo nos recibió, pero el eco del grito seguía resonando en mi cabeza. «No puedo creer lo que acaba de pasar», dije, tratando de recuperar la compostura. «Esto es más que extraño», respondió Ana, su rostro pálido. «Debemos averiguar quién era esta mujer. Tal vez haya algo en su historia que nos explique lo que sucedió». Esa noche, no pude dormir. La imagen de la mujer y su grito resonaban en mi mente. Decidí investigar más sobre ella. Al día siguiente, revisé su expediente y descubrí que su nombre era Laura. Había trabajado como artista en un pequeño estudio
y sus amigos la describieron como una persona alegre, pero también mencionaron que había estado lidiando con problemas personales y una depresión profunda. Decidí hablar con algunos de sus amigos. Uno de ellos, un chico llamado Tomás, parecía particularmente afectado por su muerte. Laura era una persona increíble, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas, pero había algo oscuro en ella. Últimamente, hablaba de cosas extrañas, de sombras que la seguían y susurros que escuchaba en la noche. ¿Susurros?, pregunté, sintiendo que el hilo de la historia se entrelazaba con lo que había experimentado en el laboratorio. Sí, decía que a veces sentía que alguien la observaba, incluso cuando estaba sola. Pensamos que era solo su imaginación, pero ahora no estoy tan seguro, respondió Tomás, su voz temblando. ¿Alguna vez mencionó a alguien más? ¿Alguien que pudiera haberle hecho daño?, pregunté, sintiendo que el misterio se profundizaba. No, solo hablaba de un grupo de personas que conoció en una exposición. Decían que eran un culto que practicaba cosas extrañas. No le presté atención, pero ahora no puedo dejar de pensar en ello, dijo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, el eco del susurro regresó a mí. Ayúdenme, resonaba en mi mente, y me sentí incapaz de ignorarlo. Decidí que debía investigar más sobre ese grupo. Tal vez había algo en su conexión con Laura que pudiera explicar su trágica muerte. Al día siguiente, busqué información sobre el culto y encontré referencias a un grupo que se hacía llamar Los Vigilantes. Se decía que practicaban rituales para comunicarse con los espíritus, pero muchos de sus miembros habían desaparecido misteriosamente. La idea de que Laura pudiera haber estado involucrada me llenó de inquietud. Decidí que debía visitar el lugar donde se decía que el grupo se reunía. Era un viejo edificio en las afueras de la ciudad, conocido por su historia oscura. Cuando llegué, la atmósfera era densa y el aire parecía vibrar con una energía extraña. La puerta estaba entreabierta y el corazón me latía con fuerza mientras entraba. El interior era sombrío, con paredes cubiertas de símbolos extraños y velas apagadas esparcidas por el suelo. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensé, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. A medida que exploraba, escuché el susurro de nuevo. «Ayúdenme», resonaba, y esta vez sentí que venía de una habitación en el fondo. «Laura, estoy aquí», murmuré, sintiendo que algo me guiaba hacia adelante. Al abrir la puerta me encontré en una sala oscura, donde un círculo de sillas estaba dispuesto en el centro. En el suelo había una alfombra desgastada, y en el centro, un símbolo que reconocí de las fotos que había visto. Era el mismo símbolo que estaba en el cuerpo de Laura. Sentí que el aire se volvía más pesado y el susurro se intensificaba. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, sintiendo que algo me envolvía. En ese instante, vi una figura oscura en la esquina de la habitación, con ojos brillantes que me miraban fijamente. «Has venido a buscar respuestas», dijo una voz profunda y resonante. «Pero no todos están listos para conocer la verdad». «¿Quién eres?», pregunté, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí. «Soy el guardián de aquellos que buscan». Laura fue una de mis elegidas, pero su espíritu no encontró la paz que buscaba. Su búsqueda la llevó a lugares oscuros, respondió la figura. «¿Qué le pasó a Laura?», pregunté, sintiendo que cada palabra era un hilo que me acercaba más a la verdad. Ella abrió una puerta que no debió abrir. Los secretos que encontró la consumieron. Ahora su alma busca liberación», dijo el guardián, y su voz resonó en la habitación. «No puedo dejar que su historia termine así. Debo ayudarla», respondí, sintiendo una oleada de determinación. «Para ayudarla, debes enfrentar tus propios miedos. Solo entonces podrás liberarla», dijo el guardián, y en ese momento, la habitación comenzó a girar a mi alrededor. ¿Estaba listo para enfrentar lo desconocido? Esa pregunta me invadió, pero sabía que no podía darme la vuelta. Debía recordar a Laura, su risa, su luz. En mi mente, comencé a evocar recuerdos de ella, de las historias que sus amigos habían compartido. Con cada recuerdo que traía a la superficie, sentía que la oscuridad se desvanecía. «Gracias, Javier»,
Susurró una voz familiar. Era Laura, y su presencia iluminó la sala. No estás solo en esto. Te he estado esperando. Las sombras comenzaron a retroceder, y el guardián observaba con una mezcla de asombro y respeto. Recuerda a aquellos que no pueden ser olvidados. Su luz puede guiarlos, dijo el guardián, y en ese instante comprendí que debía ayudar a Laura a encontrar su paz. La luz en la habitación se intensificó, y las sombras comenzaron a desvanecerse. Laura, estoy aquí contigo. Vamos a salir de este lugar, le dije, y sentí que su espíritu se fortalecía. Gracias por no rendirte, respondió, y su sonrisa iluminó la habitación. Finalmente, la luz se volvió tan intensa que todo se desvaneció a nuestro alrededor. Cuando desperté, estaba de vuelta en la sala de autopsias, con Ana a mi lado. ¿Estás bien, Javier?, preguntó, su rostro lleno de preocupación. Sí, creo que sí, respondí, sintiendo que había cambiado algo en mí. Lo que experimentaste fue real, ¿verdad?, me preguntó y asentí. Laura está en paz ahora, dije, sintiendo que la carga que llevaba se había aligerado. Sabía que había enfrentado mis miedos y que su historia no había terminado en la oscuridad. Desde ese día, cada vez que veo un cuerpo en la sala de autopsias, recuerdo que cada vida tiene una historia que merece ser contada y que nunca debemos olvidar a aquellos que han partido. La conexión entre los vivos y los muertos es un hilo delicado, y a veces solo se necesita un poco de luz para romper la oscuridad. A medida que pasaban los días, la experiencia en aquella oscura mansión seguía resonando en mi mente. Aunque había ayudado a Laura a encontrar la paz, la sombra del misterio que rodeaba su muerte no se disipaba por completo. Cada vez que entraba al laboratorio, el susurro de su voz parecía estar presente, como una suave brisa que acariciaba mi piel, recordándome que había más por descubrir. Con el tiempo, me di cuenta de que había algo más que debía hacer. No podía quedarme de brazos cruzados mientras otros pudieran estar sufriendo como lo hizo Laura. Decidí que tenía que investigar más sobre el culto de los vigilantes y su conexión con su muerte. La idea de que otras personas pudieran estar atrapadas en la misma oscuridad me llenaba de determinación. Una tarde, después del trabajo, me dediqué a buscar información sobre el culto. La mayoría de los registros eran vagos y estaban llenos de rumores, pero había algo inquietante en las historias que leía. Se hablaba de reuniones secretas, rituales y de un líder carismático que había desaparecido misteriosamente. La última vez que había sido visto, había dejado un rastro de seguidores que también habían desaparecido. Decidí visitar la biblioteca local, donde antiguos periódicos estaban archivados. Después de horas de búsqueda, encontré un artículo que hablaba sobre un incidente en una de las reuniones del culto, donde varios miembros habían desaparecido sin dejar rastro. La fecha coincidía con la época en que Laura había comenzado a involucrarse con ellos. Nadie ha vuelto a ver a los miembros de aquel grupo, decía el artículo. Los familiares de los desaparecidos continúan buscando respuestas, pero las autoridades han cerrado el caso, afirmando que no hay pruebas de actividad delictiva. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era evidente que había algo oscuro en el fondo de esta historia. La noche siguiente decidí regresar a la mansión de los vigilantes. Esta vez iba preparado. Llevé conmigo una linterna, una grabadora y un cuaderno para tomar notas. Sabía que tenía que estar listo para cualquier cosa. Al llegar, la atmósfera era aún más pesada de lo que recordaba. Las nubes cubrían la luna y el viento aullaba como si estuviera advirtiéndome que no debía entrar. Con cada paso que daba hacia el interior, sentía que el aire se volvía más frío. La puerta chirrió al abrirse y una corriente de aire helado me recibió. «Laura, si aún estás aquí, dame una señal», murmuré, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. Pero esta vez, el silencio era ensordecedor. Caminé hacia la sala donde había enfrentado al guardián y al llegar, noté que las sillas estaban dispuestas de la misma manera que antes. El símbolo que había visto en el suelo parecía brillar débilmente. Me acerqué y, al tocarlo,
Sentí una vibración a través de mi cuerpo, como si la energía del lugar despertara. Saqué mi grabadora y con un tono firme dije: «Si hay alguien aquí, por favor, comuníquese conmigo». La sala permaneció en silencio, pero sentí que algo se movía en la penumbra. «Laura, si puedes escucharme, necesito tu ayuda para entender lo que sucedió». De repente la temperatura en la habitación cayó drásticamente. Un susurro se escuchó, y esta vez no era solo un eco. «No estás solo», decía la voz, y sentí que el miedo me envolvía. «¿Quién está ahí?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Soy uno de los vigilantes», respondió la voz, y sentí como si una sombra se acercara a mí. «¿Qué quieres?», pregunté, sintiendo que el sudor comenzaba a recorrer mi frente. «La verdad debe ser revelada. Laura no fue la primera, y no serás el último», dijo la sombra, y en ese momento me di cuenta de que estaba en presencia de alguien que había estado atrapado en este ciclo oscuro. «¿Qué pasó con Laura?», insistí, sintiendo que la conexión entre nosotros se fortalecía. Ella buscaba respuestas, pero lo que encontró fue la oscuridad. Los vigilantes no son lo que parecen. Ellos toman lo que no les pertenece, dijo la sombra, y su voz resonó en la sala como un eco lejano. «¿Cómo puedo detener esto? ¿Cómo puedo ayudar a aquellos que han sido atrapados aquí?», pregunté, sintiendo que la urgencia me impulsaba. «Debes enfrentarte a su líder. Solo así podrás romper el ciclo. Pero ten cuidado, él no se rendirá fácilmente», advirtió la sombra antes de desvanecerse en la oscuridad. Sentí que el aire volvía a ser pesado. «¿Quién es el líder? ¿Dónde puedo encontrarlo?», pregunté, pero ya no había respuesta. La sensación de desamparo me invadió, pero sabía que debía seguir adelante. Había un camino que debía recorrer, una verdad que debía descubrir. Salí de la mansión con la determinación de encontrar al líder de los vigilantes. La idea de enfrentar a alguien que había estado causando tanto dolor me llenaba de miedo, pero también de propósito. No podía dejar que otros sufrieran como Laura. Durante las siguientes semanas continué investigando. Hablé con más personas que habían estado involucradas con el culto y descubrí que el líder se hacía llamar el Maestro. Su nombre estaba asociado con rituales oscuros y desapariciones misteriosas. Algunos decían que podía comunicarse con los muertos, mientras que otros afirmaban que había perdido a muchos de sus seguidores en el proceso. Finalmente, encontré una pista que me llevó a un antiguo edificio abandonado en el centro de la ciudad. La gente decía que había sido el lugar donde el maestro realizaba sus rituales. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba al lugar. Era un edificio imponente, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Un aire de desolación lo rodeaba, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Entré con cautela, con la linterna iluminando el camino. El ambiente era frío y el silencio era abrumador. A medida que avanzaba por los pasillos, el susurro de las voces me rodeaba, cada vez más intenso. «Ayúdenme», resonaba en mis oídos, y sentí que la presión aumentaba. Al llegar a una gran sala, vi que había velas apagadas esparcidas por el suelo y un altar en el centro, cubierto de símbolos extraños. Mi corazón se aceleró al reconocer el mismo símbolo que había visto en la mansión. «Esto no puede ser una coincidencia», pensé. De repente la figura de el maestro apareció ante mí. Era un hombre de aspecto enigmático, con una mirada intensa que parecía penetrar en mi alma. «Has venido a buscar respuestas, Javier», dijo, su voz profunda resonando en la sala. «Pero hay cosas que no estás preparado para entender». «¿Qué le pasó a Laura?», pregunté, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí. Laura fue una de mis elegidas. Buscaba la verdad, pero lo que encontró fue su propia destrucción, respondió, y su tono era casi melancólico. «No puedo permitir que sigas con esto. Debes dejar que las cosas sigan su curso», continuó, y sentí que la presión en la habitación aumentaba. «No puedo. Hay otras vidas en juego», respondí, sintiendo que la determinación me llenaba. El maestro sonrió, pero no había alegría en su expresión. «Los que buscan la verdad a menudo se encuentran atrapados en un ciclo.
¿Estás dispuesto a pagar el precio?, preguntó, y su voz resonó como un eco en la oscuridad. ¿Qué precio?, pregunté, sintiendo que el aire se volvía denso. Debes renunciar a tus propios miedos y dudas. Solo así podrás liberarla, dijo, y en ese momento comprendí que estaba hablando de un sacrificio personal. No puedo dejar que esto continúe, respondí, sintiendo que la lucha interna se intensificaba. Entonces acepta tu destino, dijo el maestro, y de repente las sombras comenzaron a acercarse, envolviéndome en la oscuridad. Sentí que el miedo me consumía, pero en mi mente recordé a Laura y su lucha. No puedo rendirme, pensé. Con cada recuerdo de su sonrisa, sentí que la luz comenzaba a brillar en la oscuridad. Laura, estoy aquí para ayudarte, grité, y en ese instante, la presión se desvaneció. Las sombras retrocedieron, y la figura de Laura apareció a mi lado, iluminando la sala con su presencia. Gracias por no rendirte, Javier. Juntos podemos romper este ciclo, dijo, y su voz resonó con fuerza. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y el maestro observaba con asombro. No puedes detener lo inevitable, dijo, pero yo sabía que había encontrado la verdad. Laura, vamos a salir de aquí, le grité, y juntos enfrentamos a él, maestro. La luz que creamos se intensificó, y las sombras comenzaron a desaparecer. No puedes detenernos, no puedes mantenernos atrapados, le dije con firmeza. Finalmente la sala se iluminó por completo, y el maestro retrocedió, sintiendo que su poder se desvanecía. Esto no ha terminado, dijo, pero su voz se perdió en el aire. La luz envolvió todo, y de repente me encontré de regreso en el laboratorio, con Ana a mi lado. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó, su rostro lleno de preocupación. Lo hice, Ana. Laura está en paz, respondí, sintiendo que una carga se había levantado de mis hombros. La oscuridad ya no tiene poder sobre nosotros. Desde ese día, el departamento forense se convirtió en un lugar de sanación y recuerdo. Cada vez que examinaba un cuerpo, recordaba que cada vida tiene una historia que contar, y que, a veces, la luz puede romper incluso la más profunda oscuridad. Sabía que mi viaje no había terminado, pero ahora tenía la certeza de que no estaba solo. Laura había encontrado su paz, y mientras hubiera amor y memoria, nunca estaríamos atrapados en la oscuridad. Así que, cada vez que escucho un susurro, sé que hay una historia detrás, y estoy listo para ayudar a aquellos que buscan liberarse. Mi nombre es Roberto García, y he servido en el ejército mexicano por más de 10 años. A lo largo de mi carrera, he experimentado situaciones difíciles, situaciones que me han forjado como un hombre fuerte, disciplinado y, por encima de todo, capaz de mantener la calma en medio del caos. Pero hay una experiencia que, sin importar cuánto tiempo pase, siempre me persigue. Una que aún no puedo explicar y que, cada vez que la recuerdo, siento el mismo escalofrío recorriéndome la espalda. Fue en una operación de patrullaje en las montañas de la Sierra Madre Occidental, una zona que, aunque hermosa, tiene fama de ser peligrosa. No solo por las condiciones del terreno, que son extremadamente difíciles, sino por las leyendas que rondan sobre esos parajes. Nadie habla abiertamente de ellas, pero todos las conocen. Algunos dicen que esas montañas están malditas, que los espíritus de los antiguos habitantes nunca descansan. Otros, más escépticos, los llaman simples cuentos para asustar a los novatos. En aquel entonces yo era sargento en una unidad de élite encargada de vigilar la zona. La misión era clara: patrullar, asegurarse de que no hubiera presencia de grupos ilegales y verificar las condiciones de seguridad en los caminos rurales. No era nada fuera de lo común, o al menos eso pensábamos. El primer día que llegamos nos instalamos en una pequeña aldea. Todo parecía en orden, aunque el ambiente estaba impregnado de una sensación extraña, como si algo nos observase desde las sombras. Recuerdo que uno de mis compañeros, un joven llamado Víctor, comentó que se sentía inquieto, pero lo tomamos como un simple nerviosismo.
Ya habíamos estado en muchas otras zonas conflictivas y esa, a simple vista, no parecía diferente. Pasaron los días y todo parecía ir bien. Realizamos patrullajes rutinarios durante el día y manteníamos la base en la noche. Sin embargo, al tercer día, algo comenzó a cambiar. Empecé a notar que no escuchábamos el sonido de los animales, algo muy extraño en esa región. Normalmente el sonido de las aves, los insectos y otros animales llenaba el aire, pero en esa montaña el silencio era absoluto. Era un silencio tan denso que sentía como si el aire mismo estuviera suspendido. Fue esa misma noche cuando todo comenzó. Estábamos en la base, alrededor del fuego, cuando escuchamos algo. Al principio, pensamos que era el viento entre las ramas de los árboles, pero el sonido era diferente. Era como un susurro, algo bajo y entrecortado que no pertenecía al viento. Miré a mis compañeros y pude ver en sus ojos que ellos también lo habían oído. El susurro no era claro, pero parecía venir de las montañas cercanas. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Víctor, claramente asustado. Probablemente un animal, respondí, intentando disimular mi propio malestar. No quería que el miedo se apoderara de nosotros, no allí en medio de la sierra, pero algo me decía que no era solo un animal. Esa noche, los susurros se intensificaron. Al principio eran esporádicos, pero a medida que avanzaba la oscuridad, el sonido se hacía más presente. En algún momento, uno de los soldados, un hombre de carácter fuerte llamado Sánchez, sugirió que tal vez alguien más estuviera cerca, tal vez un grupo ajeno a la patrulla. Decidimos que al amanecer iríamos a investigar. A medida que el sol se alzaba, nos dirigimos hacia el área donde habíamos escuchado los susurros. Estaba todo tranquilo, pero había algo en el aire que no me dejaba sentirme en paz. De repente, encontramos algo extraño. Marcas en el suelo. No eran huellas de animales ni de humanos, sino algo mucho más inquietante. Eran círculos, perfectamente formados, y parecían arrastrarse en dirección hacia la montaña. ¿Qué son estas marcas?, preguntó Sánchez mientras se agachaba para inspeccionarlas. Ni idea, respondí, intentando mantener la calma, pero no me gusta nada. Decidimos seguirlas. A medida que nos adentramos más en las montañas, el clima se volvía más pesado y el silencio se hacía más abrumador. Ya no escuchábamos ni los propios pasos. Los círculos en el suelo nos guiaban, pero cuanto más nos adentrábamos en la espesura, más extraño se volvía todo. La sensación de ser observados se intensificaba, como si algo estuviera esperando a que llegáramos. Finalmente, llegamos a un claro, y lo que vimos ahí, todavía no lo puedo creer. Había una especie de altar rudimentario. Estaba cubierto por hojas secas y ramas, y en su centro había un objeto que parecía ser una figura tallada en piedra, pero no era una figura humana ni de ningún animal conocido. Su forma era amorfa, como si se tratara de una entidad que no pertenecía a este mundo. La atmósfera estaba cargada, y fue en ese momento cuando el susurro volvió. Pero ya no era solo un susurro. Era una voz, clara, que hablaba en un idioma que ninguno de nosotros comprendía. Regresen, regresen, resonaba en nuestras mentes. Fue entonces cuando algo inexplicable ocurrió. Todo a nuestro alrededor comenzó a moverse. Las ramas crujieron, el viento soplaba con furia y las sombras parecían moverse por sí solas. Algo estaba allí, algo que nos vigilaba, y en ese momento entendí que no estábamos solos. El aire se volvió denso, como si cada respiro nos costara más. No podía apartar la vista del altar. Mi cuerpo, por instinto, dio un paso hacia atrás, pero mis pies no respondieron. Era como si el suelo mismo me estuviera sujetando, como si me hubiera atrapado en su abrazo invisible. El susurro continuaba, pero ahora no solo venía de las sombras, sino que parecía provenir de las mismas piedras que formaban el altar. «¡Sargento, ¿qué hacemos?», gritó Víctor, su voz cargada de pánico. «No lo sé, no lo sé», respondí, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El corazón me latía con fuerza y la adrenalina se disparaba, pero a pesar de ello, algo dentro de mí sabía que no podíamos simplemente irnos. No podíamos dejar esto sin entender qué era. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de algo quebrándose, como si la tierra misma estuviera partiéndose. Miré hacia el cielo, y por un momento,
Pensé que algo de lo que estábamos viviendo solo era una ilusión. Sin embargo, no era así. El suelo a nuestros pies comenzó a vibrar con una intensidad creciente. La tierra misma parecía estar viva, latiendo con un ritmo que no era humano. ¡Corran!, gritó Sánchez, pero antes de que pudiera dar un paso, una sombra oscura emergió del altar. Era como una niebla espesa que se deslizaba lentamente hacia nosotros, y con ella, una sensación de terror indescriptible. Esa cosa no tenía forma definida, pero lo que más me heló la sangre fue la figura que comenzó a tomar forma dentro de la niebla. Era humanoide, pero no lo era. Su piel era de un gris enfermo, casi translúcido, y sus ojos brillaban con una luz que no podía ser natural. El terror que sentí no era solo por su apariencia, sino por la sensación de que, al mirarlo, entendías que no pertenecía a este mundo, que su existencia misma violaba las leyes de la naturaleza. «No miren directamente a sus ojos», grité, pero ya era demasiado tarde. Sánchez, quien estaba más cerca de la criatura, fue el primero en caer al suelo, su cuerpo convulsionando de manera violenta. No pude hacer nada más que mirarlo, horrorizado. La sombra se acercó lentamente hacia él, y antes de que pudiera reaccionar, lo que sucedió fue aún más aterrador. La sombra absorbió a Sánchez. No hubo gritos, no hubo rastro. Simplemente desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. «¡Dios mío!», exclamó Víctor, sus ojos llenos de pánico. «Tenemos que irnos». «No podemos», respondí, mi voz firme a pesar del terror que me recorría. «Si corremos nos alcanzará. Tenemos que enfrentarla». Sin pensar en otra opción, empecé a retroceder lentamente, sin apartar la mirada de la criatura. Algo dentro de mí me decía que si la ignorábamos, quizás podríamos escapar. La sombra no parecía moverse rápido, pero cada paso que daba hacia nosotros era un recordatorio de que, si nos deteníamos o cometíamos un error, seríamos como Sánchez. De repente, una fuerte explosión de viento nos sacudió a todos. La niebla oscura se disipó un momento, y en ese breve instante de claridad, pude ver algo que jamás olvidaré. Entre las sombras, a lo lejos, se alzaba una figura más, pero esta no era como la criatura frente a nosotros. Era más alta, mucho más imponente. Era como si fuera una especie de líder o guardián de esa entidad. «Vámonos ahora», grité, pero algo me decía que ya era demasiado tarde. La figura parecía moverse hacia nosotros, lenta pero imparable. No era humana, ni parecía tener una forma física definida. Más bien era como una distorsión del espacio, como si el tiempo mismo fuera doblegado alrededor de su presencia. «Sargento, ¿qué hacemos?», gritó Víctor, casi a punto de perder la calma. No sabía qué hacer, y lo peor de todo es que ni siquiera sabía si podíamos salir de allí. Todo lo que había conocido hasta ese momento, todo lo que había aprendido como soldado, no me servía ahora. Nos encontrábamos en un lugar que no podía ser explicado, que no podía ser racionalizado. Mi mente trataba de encontrar una solución, pero antes de que pudiera pensar en algo, la figura se detuvo. No se movió, no hizo nada, solo observaba, como si estuviera esperando que tomáramos una decisión. Y entonces lo entendí. Esta no era una batalla que podíamos ganar con armas ni con valentía. Era una cuestión de voluntad. Podríamos escapar de su dominio. Podríamos resistir. En ese momento, un sonido ensordecedor como un rugido profundo surgió de la tierra. La sombra se desintegró y la presencia que nos acechaba se desvaneció como humo ante el viento. Fue un breve suspiro de alivio, pero el terror no se fue. Aún podíamos sentirlo en el aire, como si nos estuviera observando, esperando. La respuesta vino a través de la voz de Víctor, que temblaba mientras hablaba. «¿Qué demonios acaba de pasar aquí? ¿Dónde está Sánchez? ¿Dónde estamos?». No tenía respuestas. A lo lejos, la niebla comenzaba a levantarse de nuevo, y mientras observábamos pude ver algo aún más aterrador que lo que habíamos vivido. Las huellas en el suelo, los círculos, se estaban moviendo nuevamente, como si nos invitaran a seguir. El viento soplaba con una fuerza inusitada,
como si las montañas mismas quisieran expulsarnos de su dominio. El silencio que había caído sobre nosotros se sentía aún más denso, más opresivo. Los susurros habían desaparecido, pero algo mucho peor se estaba gestando. A pesar de todo lo que habíamos presenciado, aún no podíamos comprender la magnitud de lo que enfrentábamos. Nos quedamos allí, observando las huellas que se movían, como si fueran arrastradas por una fuerza invisible. Las marcas en el suelo formaban un círculo cada vez más grande, como una invitación a regresar. La sensación de ser observados se intensificaba. La criatura que había absorbido a Sánchez y la figura ominosa que se había alzado en la niebla no estaban simplemente esperando, estaban planeando algo. «Debemos regresar al campamento», dije, la voz temblando pero aún firme. «Tenemos que avisar a los demás, necesitamos refuerzos». Pero al darme la vuelta, algo me detuvo. No podía dejar de pensar en lo que habíamos visto. El altar, las marcas, las figuras. Estábamos en un lugar donde la realidad y lo sobrenatural se fundían, y algo me decía que no podríamos salir tan fácilmente. No importaba cuán lejos corriéramos, esas montañas parecían tener su propia voluntad, un deseo de atraparnos, de mantenernos allí. Víctor asintió, pero su rostro estaba pálido, sudoroso. Estaba claro que su mente había quedado atrapada en la misma oscuridad que la mía. ¿Y si lo que vimos no es lo último? ¿Qué pasa si esas cosas nos siguen? No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí, respondí con un tono de urgencia. Comenzamos a caminar, pero a cada paso sentía la presión del aire volverse más densa. El silencio era total, y la sensación de que algo nos acechaba nunca se desvanecía. Miré a mi alrededor, y lo que vi me heló el alma. Las sombras de los árboles parecían alargarse hacia nosotros como si fueran tentáculos, extendiéndose en un intento por alcanzarnos. Los árboles que antes estaban estáticos parecían moverse con vida propia, retorciéndose y crujiendo a nuestro paso. De repente, una sombra cruzó nuestra visión. Algo pequeño, apenas perceptible, pero lo suficiente como para hacer que mi instinto de soldado se pusiera alerta. ¿Lo viste?, preguntó Víctor con los ojos bien abiertos, como si quisiera escudriñar cada rincón oscuro del bosque. Lo vi, pero no quería creerlo. Era una figura, pequeña, humana, que se deslizaba rápidamente entre los árboles. Parecía casi un espectro, una silueta que no podía ser captada por completo, pero que seguía nuestros pasos. Sin decir palabra comenzamos a caminar más rápido. Sabía que no podíamos quedarnos más tiempo en ese lugar. La montaña misma nos estaba tragando. El camino de regreso al campamento parecía interminable, y lo peor de todo era que sentía que no estábamos avanzando. El tiempo se había detenido. Las sombras, las figuras en el borde de nuestra visión, todo comenzaba a fusionarse con el paisaje de forma tan surreal que ya no estaba seguro de lo que era real. De pronto escuché un ruido, un susurro, un nombre. «Roberto». Me detuve en seco. Mi respiración se cortó. Esa voz, esa maldita voz, la había escuchado antes. La misma que venía del altar, la misma que había sentido dentro de mi cabeza. Algo me decía que no debía responder, que debía seguir adelante, pero mis pies estaban clavados en el suelo. La voz era como un eco lejano, pero cada vez más cercano. «Roberto». «No, no me llamen», grité, mi voz temblando, incapaz de controlar el miedo. «Roberto, ven». Víctor me miraba como si estuviera fuera de sí, pero la desesperación se apoderaba de mí. Algo en esa voz me estaba llamando, y a pesar de todo mi entrenamiento, algo dentro de mí sentía que debía responder. «Vamos», grité tomando a Víctor por el brazo. «Esto no es real, tenemos que salir ahora». Pero no era tan fácil. Mientras caminábamos, las sombras parecían desdibujarse, y el entorno a nuestro alrededor empezaba a cambiar. El camino que antes conocíamos ya no estaba allí. Ahora estábamos rodeados por una oscuridad profunda, y el bosque parecía extenderse infinitamente, sin ningún rastro de salida. De repente una figura emergió frente a nosotros. Era alta, delgada, con una capa negra que fluía como agua en el viento. Su rostro era completamente blanco, sin ojos, sin boca, pero aún así
Sabía que nos estaba mirando, y sentí que la fuerza de su presencia nos envolvía, nos atrapaba. La figura se acercó lentamente, y aunque no emitía sonido, su presencia era insoportable. El aire se volvía cada vez más pesado, como si estuviera siendo comprimido. «No hay salida», dijo la figura con una voz profunda y resonante, como si proviniera de las entrañas de la tierra misma. «¿Qué quieres de nosotros?», grité, mi voz quebrándose. La figura no respondió. En su lugar extendió una mano hacia nosotros. Algo en su gesto era tan inevitable, tan preciso, como si todo lo que habíamos experimentado hasta ese momento nos hubiera llevado hasta allí, hasta esa confrontación. En ese instante, un rayo de luz apareció, atravesando la oscuridad y la niebla, iluminando la figura. Por un momento, todo quedó en silencio. Y entonces, como si la montaña misma lo permitiera, la figura desapareció, dejando tras de sí una sensación de vacío absoluto. La luz de aquel rayo desapareció tan rápido como había aparecido, dejándonos nuevamente en la penumbra. Nos quedamos allí, paralizados, incapaces de mover un solo músculo, como si la montaña misma nos hubiera petrificado. No sabíamos si lo que acabábamos de ver había sido una ilusión, una manifestación de nuestra mente quebrada por el miedo, o si realmente habíamos enfrentado algo mucho más allá de nuestra comprensión. «¿Qué fue eso?», murmuró Víctor, su voz temblorosa. No sabía qué decir. No podía responderle. Sabía que lo que habíamos presenciado no era algo normal, ni siquiera de este mundo. Pero, a pesar de todo, algo dentro de mí me decía que la montaña aún no nos había dejado ir, que este lugar, de alguna manera, nunca dejaría de retenernos. Comenzamos a caminar nuevamente sin rumbo fijo, guiados solo por el instinto de sobrevivir. Pero no sabíamos hacia dónde íbamos. Cada paso que dábamos parecía traernos de vuelta a un lugar familiar, y luego nos arrancaba de él, devolviéndonos a la misma oscuridad. Era como si todo en el bosque nos hubiera atrapado en un ciclo interminable, como si nunca pudiéramos escapar. De repente, vimos algo que nos detuvo en seco. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, apareció una figura humana. Una figura que caminaba hacia nosotros, pero con pasos lentos, casi indolentes, como si estuviera esperando que nos acercáramos. No podía ser real. No podía ser. «Sánchez», grité, mi corazón dando un vuelco. Pero al acercarnos, la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. No era Sánchez, no era nadie. Solo una ilusión más. Una trampa que la montaña había colocado ante nosotros. En ese momento, comprendí lo que estaba pasando. Este lugar, estas montañas, nos estaban atrapando en un ciclo interminable. Nos mostraban lo que queríamos ver, lo que temíamos, lo que más deseábamos, pero nada de eso era real. Todo lo que habíamos vivido, desde el altar hasta las sombras, era parte de una trampa mucho más grande, algo que no podíamos comprender con nuestra lógica humana. «Roberto», la voz volvió a llamarme clara y fuerte como si estuviera justo detrás de mí. «Roberto». Me giré, y esta vez no vi nada, pero supe con una certeza horrible que algo estaba detrás de mí, algo que había estado esperando. El viento se levantó de nuevo, y las sombras comenzaron a moverse. Sin pensarlo, tomé a Víctor del brazo y comencé a correr, no por el miedo a lo que estaba detrás de nosotros, sino por el terror de lo que podría pasar si nos quedábamos allí. No había salida. No podía ser real, pero todo lo que habíamos vivido parecía indicar lo contrario. Corrimos durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente, cuando ya pensábamos que nuestras fuerzas no daban más, algo cambió. Una luz, débil pero real, apareció al frente. Era la luz del campamento, la luz de los otros soldados. No podía creerlo. No sabía si estábamos soñando o si el infierno realmente se había abierto ante nosotros, pero llegamos al campamento, y al verlo, sentí un alivio inmediato. La niebla desapareció, y el aire volvió a sentirse normal. No había figuras, no había sombras,
solo el sonido del viento entre los árboles y el crujir de las ramas. «¿Qué pasó?», exclamó uno de los soldados al vernos, notando nuestras caras pálidas y nuestras ropas rotas. No pude responder. No pude hablar. La única cosa que quería hacer era dejar ese lugar atrás, pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que la montaña no nos había dejado ir. Nos había permitido salir, pero con un precio. Una marca invisible había quedado en nosotros. Y aunque habíamos regresado al campamento, sabía que la montaña siempre nos estaría observando, esperando a que volviéramos. De alguna forma el terror no terminó allí, no en el campamento, no en las montañas. El eco de esas voces, de esas sombras, seguía retumbando en mi cabeza, y aunque trataba de ignorarlas, sabía que nunca las podría olvidar. La montaña no se olvida. Las montañas guardan secretos que no deberían ser descubiertos, y hay lugares donde el tiempo no transcurre como en el resto del mundo. Ahora, muchos años después, nunca he vuelto a ese lugar, pero la sensación de estar vigilado, de estar observado, sigue conmigo. Y aunque nunca más volví a escuchar las voces, sé que alguna parte de lo que experimentamos sigue vivo, esperando en la oscuridad de la sierra, para llamar a los próximos que osen adentrarse.